viaja por su mente por otro lugar, se va a ir. Así que hay que poner atención a algunos términos que vamos a hablar. Lucas capítulo 4 dice, aquellos que desearan ponerse de pie, vamos a leerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, o toda palabra de Dios. Padre, gracias en esta tarde, porque tu Espíritu Santo está aquí. Te hemos adorado, exaltado, alabado, y tu presencia está aquí. Sabemos, Señor, que por esas puertas han entrado tus hijos, tu iglesia, tu amada iglesia. Señor, más que una rutina en esta tarde, la quebrantamos y declaramos por el Espíritu de Dios que el ambiente se satura de la gloria de Dios, de la presencia del Altísimo Jehová de los ejércitos, donde Cristo es que gobierna y el Espíritu edifica, levanta, exhorta, anima a tus hijos. Señor, yo me hago a un lado para que tu Espíritu Santo hable por medio de tu siervo, para que Cristo sea exaltado y tu nombre sea levantado en alto. Gracias por lo que vas a hacer en esta hora. Reparte tu palabra. Todo impedimento, toda mentira, altimaña del diablo que quiera venir a atacar las mentes, los pensamientos, en esta hora le ordenamos en el nombre de Jesús que se someta al gobierno de Cristo, declarando este un lugar, el lugar de la casa de Dios, donde el Espíritu de Jehová habita, por lo cual no tiene permiso de estar aquí. Gracias te damos en esta hora. Amén. Puede sentarse. Muchas gracias a todos. Quisiera hablarle en esta hora el tema de el conflicto de dos voluntades, o un tema también que trata como subtítulo la ley de la obediencia, el conflicto de dos voluntades bajo la ley de la obediencia. Escuché por ahí un tiempo esta anécdota que tiene que ver parte con introducción, de un hombre que por muchos años pasaba por este camino, porque cuántos vinieron de ranchos o de algunas aldeas que pasaron para llegar al pueblo, tenían que caminar millas para poder llegar a la escuela. Es más, estuve viendo un reportaje en las noticias de hasta el día de hoy todavía un niño en El Salvador iba a la escuela en caballo y pasaba millas para llegar a su escuela con su hermanito en el caballo. Esa es una buena referencia para que se pueda relacionar con algunos de nosotros, que sí hay gente que pasa muchos caminos para poder llegar a otros pueblos. Bueno, este hombre por mucho tiempo pasó por este camino en el cual había una piedra que estaba en el camino grande, y por mucho tiempo él la empujó para tratar de facilitar su camino. Si él pasaba por allí era mejor, era más corto el camino. Esta ilustración muestra que después de los años, pasaron tantos los años, de repente un día ese cristiano ve que un ángel se aparece y empuja la piedra, y en un segundo aquella piedra cae al barranco como nada, y él le hace la gran pregunta al Señor: ¿cómo es posible que yo a través de todos estos años te he estado pidiendo, he estado empujando esta piedra, y tú hoy
como nada, simplemente la echas a un lado. ¿Por qué no lo hiciste antes? Me ha costado tanto todo este tiempo. Anécdota, moraleja. Él le dice, sí es cierto, te ha costado, han pasado los años, pero yo quiero que voltees a ver tus músculos. Todas las veces que empujabas la piedra, cada momento que te esforzabas, cada momento que pasabas el camino, yo te fui haciendo más fuerte. Por lo cual tú piensas y estás renegando en este momento porque yo lo hice hasta hoy. Pero en realidad mi plan era hacerte fuerte. Sí, a veces nosotros miramos el proceso de Dios como a veces que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios a veces se olvida de los suyos, que Dios ya no está allí. Pero como el famoso cuadro ese de las huellas, donde se mira a Jesús caminando en el mar, en la playa, cuando nosotros menos pensábamos que Él no estaba allí, es cuando Él nos estaba cargando. Él siempre está presente, Él siempre está a un lado. Cuando el alma, cuando tu mente quiera decir ¿dónde está Jehová?, Él está a tu lado. Caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, más a mí no llegarán. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por un camino saldrán mis enemigos, pero por 7 de ellos tendrán que salir huyendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán unos cuantos días. Me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Cuando parece ser que todo se ha acabado y cuando el diablo piensa que te ha destruido, todos aquellos que han permanecido en la fe en Cristo Jesús, la Biblia dice: someteos pues bajo la voluntad, bajo la mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Aleluya, bienaventurado el que soporta la tentación, la prueba, porque después de esta recibirá la corona de vida. Primera de Corintios 10:13 dice la Biblia que ninguna tentación que no sea humana ha venido sobre vosotros. La palabra tentación en la versión original griega de Primera de Corintios 10:13 dice: ninguna prueba que no sea soportable o que usted no pueda soportar, Dios le ha enviado. Dice que fiel es Dios, que juntamente con la prueba, el problema, el asunto, la adversidad, Dios siempre también tendrá una salida. Solo 2 dicen que se contentan por eso. Dios siempre tiene una prueba y también tiene una salida. Bueno, escuche esto. Parece que van a tener también algo. ¿Cuántos se están graduando? Algo así de lo del ministerio, cosas celulares. ¿Cuántos tenemos hoy aquí? Algunos están viniendo también en camino, algo así. Bien, ¿cuántos son líderes de células aquí? Levante la mano. Líderes de células. 1, 2, 3. Ok. ¿Cuántos tienen 5 años de haber conocido a Cristo? Levante la mano. 5 años. 10 años. 1 año. 2 años. 20 años. Bueno, es que todavía no puedo hacer un porcentaje. ¿O será que nadie quiere levantar la mano? ¿O será que algunos que tienen 30 años? Pero lo que veo es que hay mucha comunidad nueva, hermanos en Cristo. Quiero que le pongan, disculpe que les diga así, cabeza a lo que vamos a decir, coco a esto que vamos a hablar. Bien. Muchos piensan que Jesucristo fue al desierto a orar para buscar fuerza espiritual, como siempre nosotros hemos pensado que el irse en un retiro de ayuno es porque estamos débiles y necesitamos dar fuerza otra vez. Y está bien, de vez en cuando nosotros tenemos que hacer eso, ir y buscar al Señor en oración y ayuno constantemente. Mejor dicho, el cristiano tiene que hacerlo.
Pero habrá ocasiones especiales en las cuales el cristiano debe de apartarse, a ayunar y a orar con el Señor, a solas, lejos de los celulares y de las novelas y de las cosas y las adversidades o todos los quehaceres que nos acontecen a nuestro alrededor. Pero viendo bien, dice la Biblia que Jesús, vacío del Espíritu, volvió del Jordán. Lea conmigo. Jesús, vacío del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En primer lugar, yo no tengo que explicar tanto. En primer lugar, Jesús no fue al desierto para buscar ser lleno del Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu. Ok, leamos el contexto. El contexto de esta historia en el capítulo 3, versículo 21. Jesús es bautizado. ¿Me están siguiendo, verdad? Primero vamos a hacerlo como tipo clase, aquellos que no me han conocido. Establecemos el mensaje en la palabra, hacemos un momento de enseñanza, llegamos a la aplicación práctica, llegamos al clima de la predicación y me voy para mi casa. Sabía que se vale reír en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. No tengo que explicar porque ese no es mi punto. Mi tema textual es en la tentación de Jesús. Pero en el capítulo 3, versículo 21, habla del bautismo de Jesús. ¿Cuál es el bautismo de Jesús y por qué fue muy importante? Rápidamente. El Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, había llegado a la tierra. Juan el Bautista dijo: mayor vendrá uno que yo, que éste no los bautizará con agua, sino ¿cómo los bautizará? Con Espíritu Santo y... Bueno, yo no sé si es otro culto pero el que yo vine una vez estaban más así como... ¿Será que por eso es este mensaje? Ahí les va, pues, cuidado. Con Espíritu Santo y... Necesita un fuego, hermanos. Entonces un día, cuando el ministerio de Jesucristo estaba oculto, estaba... que nadie todavía lo conocía. Él no había comenzado a hacer milagros como algunas películas católicas que piensan que Jesús había manifestado ya el hacer milagros cuando era niño, construía palomitas de barro y las soplaba. Eso es la creencia católica, pero no es verdad. Jesús no manifestó su divinidad como hijo de Dios y el poderoso hijo de Dios levantando muertos hasta la edad de 30 años cuando fue bautizado. Ya me van siguiendo la secuencia. Ok, va. Entonces de repente, mientras Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, convertíos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mayor viene uno que yo, este os bautizará en Espíritu Santo y fuego, el cual yo no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos. Mientras Juan el Bautista bautizaba las multitudes, de repente entre la multitud caminaba un hombre de Galilea, a paso lento. Una presencia poderosa se podía sentir en el ambiente. Una túnica blanca, un hombre hermoso de bellos ojos azules, que su rostro le resplandecía. Y cuando de repente entró entre la multitud, se apartaba, Juan el Bautista deja de hacer lo que está haciendo y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mayor vendría uno que yo, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por 30 años se estuvo preparando para ese momento. De repente Jesús le dice: bautízame. Escuche la ley de la instrucción, que la va a oír en unos cuantos minutos cuando yo empiece a hablar de la ley de la instrucción. Dios siempre es práctico en decirle a los suyos: quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, con un propósito. Estése pendiente a eso, que vamos a hablar de eso. Bautízame. No, Señor, pero ¿cómo yo? Si tú deberías bautizarme a mí. ¿Qué dijo él? Deja para que así sea cumplido toda justicia. En otras palabras,
fue profetizado de esto en las escrituras, que un día tú me tendrías que bautizar hoy. Por lo tanto, bautízame. De repente, cuando lo está bautizando, se oye del cielo una voz que dice, aleluya. Primero dice la Biblia, bajó el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Aleluya, aleluya, y cayó sobre la cabeza de Jesús, que es simbolismo de la unción del Espíritu Santo. Se cumplió lo que dijo Isaías: por cuanto me ha ungido Jehová para dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, dar apertura de cárcel a los que están presos. Eso significa la unción. Pero también se oyó una voz del cielo como un estruendo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La versión original es: este es mi Hijo amado, en el cual le entrego toda mi herencia. No tengo tiempo para explicarle el asunto teológico e histórico, pero le voy a contar algo rápido. En las leyes tradicionales israelitas, Jesús estaba cumpliendo con una tradición judaica. En otras palabras, un sumo sacerdote, el personaje más importante del Antiguo Testamento en el concerniente al llamado y a la unción y el poder de Dios, se debería de ungir a la edad de 30 años con un cuero de carnero lleno de aceite en la familia sacerdotal del linaje de Aarón. No los confundí, ¿verdad? A la edad de 30 años, en las costumbres judías, el sacerdote debería de ser ungido como sumo sacerdote según las leyes levíticas y en Éxodo. Pero más allá también, en las costumbres históricas sociales de Israel, se dice que un personaje, un niño a la edad de 12 años era considerado mayor de edad. Por eso es que Jesús realmente no fue un rebelde, haberse perdido a la edad de 12 años cuando él se fue para el templo. Pero también se consideraba a los 30 años en la sociedad israelita que al hijo primogénito el papá le debería de entregar toda la herencia. No me están entendiendo. Algunos ya están entendiendo. Quiere decir que Jesús esperó 30 años para prepararse en el momento que su padre lo había de bendecir con la unción del cielo. Históricamente, socialmente y espiritualmente, el punto de partida del bautismo de Jesús formó un papel importante donde el diablo le temblaron todo lo que puede decir que tiene huesos, diciendo, por eso que cuando Jesús comenzó a caminar por Galilea, dijeron los demonios: oh, se ha acercado Jesús, veniste desde tiempo, nos ha venido a atormentar, porque el reino de las tinieblas le teme a la presencia del unigénito, al poderoso, al único, el gran yo soy, Jesús. Por eso un cristiano lleno de Jesucristo, el diablo tiene que salir huyendo, no porque quién somos nosotros y no por cuánto oramos nosotros, ni tan por cuán buenos seamos nosotros. Es porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es mayor es el que está en mí que el que está en él. Mayor es el que está en mí que el que está en él. No. Mire, le voy a dar una técnica de la predicación para futuros predicadores también. Cuando el predicador nota que no le siguen su trama, sigue explicando. ¿Sí me entiende? Porque piensa que no está entendiendo. Si usted, you give me some feedback, para adelante, para atrás. Jesús es bautizado en el momento. Tiene la unción ya, tiene poder, va a ser un líder poderoso de célula, un supervisor, un pastor, un evangelista, ya tiene la unción. Dándoles esa trayectoria o anticipación de lo que realmente pasó, podemos ver el punto número 1, que Jesús fue al principio llamado en secreto. Yo soy de los que creo que Jesús siempre estuvo consciente del llamado que él tuvo de su Padre. Jesús fue creciendo en ese llamado por varias preguntas que le hizo a su madre, que la hora ha llegado,
tiene que ser cumplido. Jesús les decía a sus discípulos: la hora ha llegado, se ha cumplido el tiempo. O sea, ¿de qué? De que el cumplimiento del tiempo en el cual Él debe de manifestar su gloria. Al principio nadie conocía a Jesús, sino más bien un simple hombre de allí de Nazaret. Pero pronto su ministerio se empieza a hacer público. Vemos, número uno, un llamado en lo secreto. Número dos, un ungimiento en público o un reconocimiento. Esas personas que siempre, cuando Dios llama a alguien al ministerio, eso es para algunos líderes. Nosotros no tenemos que andarle diciendo a nadie de quién somos nosotros. Tú no tienes que andarle diciendo a nadie que usted puede hacer milagros. Usted no tiene que andar diciendo a nadie cuánto usted ayuna, cuánto ora. Usted no tiene que convencer a nadie. Pero si yo soy buen predicador, hermano, póngame. Yo soy buen. No. Cuando Dios te llama, Él mismo se va a encargar de públicamente honrarte y que todos reconozcan sin lugar a duda de que tú tienes un llamado de Dios. He tenido experiencias de personas que llegan a nuestras congregaciones diciendo: no, yo soy evangelista. Como a la misma vez personas que nadie las conocía, que nadie sabía quién eras, y de repente Dios las comenzó a usar poderosamente. Mateo dice: ora en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, todos aquellos que están en la búsqueda de la gloria del Señor y en el ser usados por su presencia, en la manifestación de su gloria, hay un tiempo en el cual pasamos en lo secreto, que no importa que nadie te nombre y que la gente te conozca. Lo importante es que Dios te conoce, que Dios es tu Señor y que tú tienes una relación con Él. Pero bien, después de eso, de un ungimiento público, Dios el Padre le dice: este es mi Hijo amado. Y los discípulos tuvieron miedo al escuchar esa voz, porque Dios tiene que hacerle conocer al hombre tu llamado. Pero pasando de eso, pareciera ser que después de haber sido ungido con el poder representativo de que ahora Jesús podía ya hacer milagros, pero pasó un evento que debemos ponerle atención. Pasó que el Espíritu mismo lo agarró a Jesús y lo llevó por 40 días y por 40 noches al desierto. Wow. Siempre habíamos pensado que Él fue llevado para buscar un tiempo de comunicación con el Padre. ¿Le parece si estudiamos un poco eso? ¿Tiene curiosidad? Si no tiene, pues no me meto para otra cosa. Note cuántos han escuchado de los evangelios sinópticos. ¿Alguien? Sinópticos. Ok. Si yo le pregunto a todos los cristianos, ¿cuántos evangelios nosotros tenemos en la Biblia? Sí saben, ¿eh? Claro que todos sabemos que solo hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Pero cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, los evangelios sinópticos son 3: Mateo, Marcos, Lucas. O sea que esos sinópticos se entrelazan entre sí y hablan cada quien lo mismo desde una perspectiva diferente. O sea, Marta, Pedro y Andrés los pusieron a estudiar un asunto y los 3 escribieron: yo creo que esto es así, esto es así y así. Para no llevarlos mucho en el avance de esto que estoy hablando, en Mateo 4:1 al 11 no dice igual que Lucas, sino más bien dice que fue llevado para ser tentado. ¿Cómo es eso? Lucas dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Hasta ahí nos deja. Mateo dice: no, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo el Espíritu de Dios nos llevará a nosotros a ser tentados? No es posible. Pero eso es lo que la Biblia dice. Ahora, Marcos
1:12 dice que Jesús, saliendo de ser bautizado, lleno del Espíritu, fue impulsado al desierto. Tres cosas. Lucas habla, fue lleno del Espíritu y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Mateo 4:1-11 dice, fue llevado para ser tentado por el Espíritu. Marcos 1:12 dice, y fue impulsado por el Espíritu. Bienvenida mi esposa, gloria a Dios. Pase al frente, no se quede ahí, por favor. Y todos los hermanos que vienen con ella, gracias. ¿Sí estamos entendiendo? Bien, vamos avanzando en esto. Y no mienta tampoco si no entiende. No digan amén, se le va a hacer la nariz así como Pinocho. Contexto. Bien. El Espíritu, pero ya tiene el poder del Espíritu Santo. Fue bautizado, acaba de ser ungido. Pero antes de Jesús comenzar su ministerio, arregla un asunto espiritual. El Espíritu Santo lo agarra ya lleno del Espíritu y lo lleva al desierto. Creo que Marcos es que dice en el versículo 2, y estaba ahí con las fieras y en las bestias, y fue y era tentado por el diablo, pero los ángeles de Dios le servían. Quiere decir que aunque estaba en el desierto, no sabemos cuántos demonios y cosas espirituales Jesucristo miró en ese tiempo, en ese lado del Medio Oriente, en las madrugadas, en las tormentas de arena, por las noches, en los momentos que él se metía quizás en una cueva para orar, y mientras él ayunaba. Quiere decir que si estaba lleno del Espíritu, ¿cuánto más lleno estaba después de 40 días de ayunar y orar? Quiere decir que el vero poder de Dios manifestado en el Hijo de Dios. Por lo cuanto no creamos que somos Superman cuando ya de repente sentimos que Dios nos usó y no hay que buscar más. Dios es ilimitado, hay que seguirle buscando más. Yo hasta el día de hoy le sigo diciendo al Señor, yo sé que hay algo más. Yo no me puedo quedar hasta aquí, yo sé que hay algo más. Debemos mantenernos con hambre de seguir buscando la presencia del Señor. Jamás llegaremos a entender todas las cosas. Debemos proseguir en crecer en Dios. Bueno, llamado, ¿me está siguiendo, hermano? Yo me muevo mucho. Me debo unos 2 monstruos. No. Llamado en secreto, honrado en público, llevado por el Espíritu al desierto. Miremos el contexto de por qué Jesús, si nunca había oído esto, tuvo que ir al desierto. Diga conmigo, ajuste de cuentas. Vamos al libro de Romanos, rápidamente, unos cuantos libros después. Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos, Romanos. Así que no hay excusa para no encontrarlo en menos de 20 segundos. Mi esposa dice, parece el general del ejército. Bueno, ustedes ya lo encontraron porque yo me equivoqué. Estoy en Hechos. Gloria a Dios, no pierda lo que estamos hablando. Nada de lo que se está hablando se pierde con uno al otro. No piense que yo estoy hablando por hablar. Todo tiene su ajuste a lo que estamos hablando. Ok, Romanos, rápido. 5:12. Por favor, alguien en las diferentes versiones que tiene, ¿cuál es el título de Romanos 5:12? ¿Cómo dice aquí? Adán y Cristo. ¿Alguien que diga diferente de Adán y Cristo? Exacto. ¿Qué versión es esa, hermano? La nueva versión internacional será Testigo de Jehová, no por ahí. No. Muerte en Adán, vida en Cristo. Diga conmigo otra vez. Hago la pregunta para que vuelvan a meterse en el asunto otra vez. ¿Por qué Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Ahora le hago yo. Va a verse ese día un día de ajuste de cuentas. La va a pagar, en otras palabras.
Lo que pasó fue esto. Versículo 12 dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bien. Nosotros queremos encontrar el versículo clave, que es el 17 y el 18, pero vamos a leer el contexto del 16. Y con él el don dice: no sucede como el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Bien, aquí viene nuestro. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión que vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, por la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación. En otras palabras, lo que nos están entendiendo, a causa de que Cristo haya obedecido, todos nosotros ahora tenemos perdón. 19. Porque así como por la, diga conmigo, desobediencia. Ok, número 1, de un hombre. Le hago la pregunta: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el hombre que desobedeció? Dice: los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, diga conmigo, obediencia. Diga conmigo: yo soy obediente. Que lo oiga el diablo: yo soy obediente. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bien. Rápidamente, en el contexto de este asunto, esto pasó. En el huerto del Edén, a unos 4500 años antes de Cristo haber aparecido, Dios instruyó a Adán a no tocar el fruto. Y cuando Dios dice algo, lo dice por algo. Cuando Dios está hablando, escúchalo, porque te está advirtiendo de algo venidero. Y cuando Dios le impone a su pueblo su ley, no es para subyugarlos a esclavitud. Más bien, miremos la instrucción de la obediencia a hacer las cosas de Dios como un consejo de un padre que desea lo bueno para sus hijos en su futuro. Pero el hombre desobedece, y a causa de eso la maldición vino a toda la raza humana. Para los que no sabían, si quiere, no lo digo yo, lo dice la Biblia: todo el que nace en esta tierra está bajo maldición. Pero aquellos que han recibido al Hijo de Dios, por cuanto por un hombre entró el pecado y la transgresión, muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de un hombre, ahora fuimos constituidos hijos de Dios. Por eso el diablo, aunque quiera robarte, aunque quiera sacarte, dentro de ti, dice la Biblia, está la semilla incorruptible, poderosa y perfecta palabra de Dios. La simiente de Dios está en ti. Y puedo seguir por otro lado en Efesios 4:22, que habló hoy en la mañana, que nosotros ahora fuimos creados según Dios, un nuevo hombre que ahora ya no está viciado bajo las cosas y los rudimentos de este mundo, sino el hombre creado según Dios. Aunque muchos de nosotros no estamos en el nivel, voy a decirlo así, porque dicen, hermano, qué perfecto se oye todo eso, pero sí, yo jamás llegaré a ese nivel que usted está hablando. Yo quiero que de hoy aprenda que la Biblia dice que usted y yo ya no seremos, fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Biblia dice que fuimos justificados, santos y perfectos. Ah, hermano, quiere decir que realmente en la vida de la fe de Dios, todos nosotros estamos perfectos. Ah, pero la ley de la carne, el hombre del carnal, cuando decimos el famoso dicho,
se me va a salir el apellido, me voy a bajar de la cruz. Ese es el hombre carnal que todavía batalla. Romanos capítulo 7, 8, el aguijón de la carne que Pablo habla. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, con 15 conquistamos el mundo, gloria a Dios. Aleluya. El ajuste de cuentas fue que entonces por un hombre vino la maldición a la tierra. Pero la palabra clave que yo ando buscando es obediencia. Eso quiere decir que en los principios de Dios es muy importante que el hombre aprenda a oír la instrucción de Dios. Y número 2, la ley de la obediencia. Que en unos minutos eso es lo final que les voy a hablar de esas leyes. Bien. Si usted no quiere ir ahí solamente a apuntar, acabamos de leer en estos versículos que lo que realmente Jesús vino a hacer fue en el mismo lugar, en un huerto, donde Dios le presentó al hombre la oportunidad de poder tener una eternidad con Él y una perfección. Pero desobedeció, maldición. Jesús ahora, me atrevo a decir, como en el huerto del Edén, ahora el Espíritu, lleno del Espíritu, lo lleva al desierto para ajustar una cuenta antigua que fue la que hizo Adán. Ahora la Biblia le llama a Cristo el Adán, el segundo Adán. En otras palabras, su hijo perfecto, Adán, el primero, desobedeció, maldición. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir todas las obras del diablo. Pero en vez de estar reprendiendo demonios, te reprendo diablo, le echan agua bendita. Un día llegamos a una casa donde una hermana, bueno, no hermana, unas personas estaban endemoniadas. Y cuando llegamos les estaban tirando sal, les estaban tirando. Una iglesia de un hermano también dice: no, hermano, hay gente que me molesta tanto. El supervisor de célula dice, una noche me llama a la madrugada y me dice: pastor, alguien me tiró un gato en la casa, por favor venga. Por favor, hermano. Supervisor ya de célula, y tenía miedo porque le habían tirado un gato negro. Entonces Jesús dice: Adán maldijo la tierra, y la única manera de conquistar de nuevo la tierra será que un hombre obedezca al 100% las leyes de Dios. Y vinieron hombres a través de la historia como Abraham, Isaac, Jacob, David, y fueron grandes hombres de Dios, pero no pudieron hacer lo que Cristo hizo: obedecer la ley y todos los principios que Él dijo, como el Juan el Bautista, deja para que así te haga todo cumplido. Hermano Santa María, ¿qué nos está tratando y llevarnos a enseñar en esta tarde? Filipenses, solo apunte, el capítulo 2, famoso, un capítulo que siempre lo uso. Leámoslo. Es muy importante este capítulo. Ahí disculpe que no, se me olvidó mi agua, creo. Gracias, porque sí, no está. Bueno, Filipenses capítulo 2. Creo que ahí una hermana vino a traerla, pero está bien. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Cuál es el título? Y me estoy atreviendo a tomarme el tiempo de una manera así semilenta, porque a veces lo que hacemos los predicadores, es darle y darle lata, y todo el mundo, amén, amén. ¿Y cómo estuvo el culto hoy? Poderoso. ¿Y de qué hablaron? A saber. Pero estuvo bueno. Me gocé, aleluya. No, hombre, tenemos que aprender. Filipenses capítulo 2, el tema del capítulo 2, ¿cómo habla?
Mire las claves que estamos hablando: instrucción, obediencia, desobediencia, humillación, exaltación. ¿Qué hizo entonces Cristo para recuperar la maldición? O sea, volver a quebrantar esa maldición y ahora recuperar la nueva vida, la obediencia del reino de los cielos de Dios. Entonces dice, empezando el capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó, otra palabra clave, tomando forma de un gran ungido profeta de Dios, tomando la forma de un famoso evangelista, tomando la forma de un gran locutor conocido en Israel, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose palabra clave, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire qué pasa con la ley de la obediencia, por lo cual Dios, aleluya, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que dice en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Pero no se queda ahí. Mire el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, aleluya, ahí vamos, estamos llegando, hermano. El contexto entonces de Jesús haber sido llevado al desierto era para arreglar el asunto de la desobediencia, y puesto por el mismo Dios, lo puso en un lugar diciéndole: anda, hijo. La única manera, póngase a pensar esto, ¿podría Dios, le hago la pregunta, podría Dios haber dicho desde el cielo que se desaparezca el diablo y se desaparece? ¿Lo podría hacer? ¿Podría Dios decir que se erradique todo el reino de las tinieblas y la maldad del mundo ahora? ¿Se hace o no? Pero el asunto no es así. El asunto es que para que esto se solucione, Dios trabaja por medio de principios en el mundo espiritual. ¿Qué es eso, hermano Santa María? Nosotros los conocemos como principios bíblicos, principios teológicos, y nosotros nos limitamos a lo que aquí en la tierra podemos conocer. Pero en realidad Dios se sale de esta tierra y habita en la eternidad de las revelaciones. Por eso Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y se le permitió ver y conocer cosas ocultas que jamás el hombre ha podido ver, por lo cual Dios tiene cosas ocultas. En esos principios espirituales que le hablo yo, Dios podía haber dicho que se deshaga la maldad y se quebrante la maldición de la obediencia. No. Como Dios mismo es el que le estableció al hombre principios espirituales, en otras palabras, ve a la tienda desde pequeño al jovencito, ¿verdad? Ve a la tienda y cuando regreses te agarras $5 por ser obediente. Haz la tarea y te compro el iPad. Sácame buenos grados y te compro esa bicicleta. La ley de la obediencia siempre ha estado rigiéndonos a nosotros. Vamos al trabajo, 40 horas, le dan un cheque. Trabaja overtime, le pagan tiempo y medio. Esa ley es una ley espiritual y está a través de toda la Biblia. ¿Cuál es? Diga, hábleme más, hermano Santa María, porque ustedes me están emocionando tanto. Para nada.
Noé, a Adán: no comas de eso. Bruto, comió. Noé: hazme un arca. Pero si nunca ha llovido, ¿qué significa esto del agua y que va a llover? Hazme un arca, no preguntes. Moisés: pero mira, ese ejército me has traído para matarme, y este mar me has traicionado, Dios. ¿Cómo voy a hacerle? Levanta la vara. Levanta la vara. Levanta la vara, no me preguntes. Y se abre aquel mar muerto de repente en dos. David: hazme una casa de adoración donde yo habite. Y le construí un tabernáculo. Siempre que el hombre ha pedido a Dios ojo a esto, oído. Siempre que que el hombre le ha pedido a Dios una manifestación, un milagro, una bendición, siempre Dios le ha dicho: haz esto. Dios nunca da nada así por así. O sea, que realmente nadie puede comprar a Dios con dinero ni cosas pero hay una ley en los cielos que es la que mueve el corazón y la eternidad y el movimiento angelical y todo lo que puede ver en el cielo, que no puede detener. Cuando el cielo se oye, ya hasta yo pienso que hay una bocina y unos parlantes y trompetas. Cuando en la tierra un hombre obedece la palabra de Dios, cuando en la tierra, aleluya, cuando en la tierra un hombre decide creerle a Dios, cuando en la tierra un hombre dice: estoy cansado de vivir en desobediencia, en rebeldía, en borrachera, en ser en la vida dice: hoy me decido a cambiar y hacer la voluntad de Dios. En el cielo estaban todos unidos en un meeting. De repente se escuchó esa oración en el cielo y todos en el cielo tienen que parar ese meeting para oír tu oración. Dios está cansado de los cristianos: dame un iPad, dame una bicicleta, dame una casa, dame un carro del año, dame esto. Shut up. Algo le conmueve al reino de Dios. Hebreos capítulo 12. Por fe taparon boca de leones. Por fe se derribaron los muros de Jericó. Por fe conquistaron reino. Por fe. Aleluya. Y dice la Biblia que esta tierra no era digno de ellos. Los hombres que conquistaron las cosas por la fe. Bueno, ahora vamos a entender el principio práctico. Bueno, dice hermano, ya se la acabó. No, espérenme, tengo tiempo. Deme ese tiempo, 10 minutos. Si alguien ya puede ayudarme con el piano, sería bueno. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando? Dígale a la persona que está al lado: él va a la parte final. Dígale. Hermanos que no dicen gloria a Dios ni aleluya. Yo me he fijado en eso y es verdad. Congregaciones, aquí no. Pero cuando el predicador dice: hermano, voy a concluir, aleluya. Y dice: hey, pero si ese aleluya no lo oía por ¿dónde está? No lo oía por todas las predicaciones. Vamos a terminar. Sola obediencia. Jesús estaba arreglando un ajuste de cuentas. El término y el contexto de Jesús siendo llevado al desierto no era porque él le faltaba espiritualidad o ser lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. Pero él fue puesto, básicamente, si quiere ponerlo como una foto en su mente, el Espíritu lo llevó a un ring de boxeo. ¿Me está entendiendo? Y ahí se iba a confrontar con el diablo. Tremendo. Ayúdame, Espíritu. Las mismas 3 tentaciones: la vanagloria de la vida, de los ojos y el deseo de la carne. Si te postras delante de mí, yo te entregaré todas estas glorias.
Son las tres tentaciones. Imagine que solo agarramos el primer y el segundo versículo. Imagínense todo ese mensaje. Es para que un día me inviten, ¿verdad? Otra vez. El Espíritu lo lleva ahí. Entonces el diablo, que a través de todos los años había hecho caer a la humanidad, ahora están cara a cara. Las tinieblas con el Hijo de Dios. Y yo siempre he pensado que Jesús, Él pudo haber dicho: Satanás, te ordeno bajo mi autoridad. Recuerda que yo te hice. El día de tu creación yo estuve presente. Recuerda que tú me servías en el cielo. Estabas alrededor de mi templo, pero te convertiste en un rebelde. Quisiste ser igual que a mí. Por eso te tuve que enviar a la muerte. Convertirte en Lucifer, hijo de maldad. Él le pudo haber dicho así. Pero él sabía que la ley terrenal, la ley espiritual, tenía que en la tierra cumplirse. Por lo tanto, primera tentación: si eres el Hijo de Dios. Parezco la pasión de Cristo. Dile esta piedra que se convierte en pan. Jesús tenía hambre, pero no era tanto por la comida. El problema es que una tan sola desobediencia se arruina toda la tierra. Y jamás esta tierra, oiga bien, en ese ring de boxeo se estaba arreglando una cuenta eterna que sucedió en la maldición del huerto. Se estaba arreglando en un desierto. Yo nunca había oído esto. Gracias al Señor y gloria a su nombre. No solo de pan vivirá el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, no me vengas a mí a presentarme las tentaciones y las cosas de este mundo, porque mi dependencia total y absoluta procede de lo que Dios, mi Padre, me ha enviado a hacer a la tierra. Por lo tanto, no obedeceré. ¿Me está entendiendo? Aleluya. En ese momento es como que le dieron unos 4 ganchos al reino de las tinieblas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y lo llevó al pináculo del templo y le dijo: oh, tírate de este lugar. Pero esa no es mi ilustración de todo lo que pasaron con las tentaciones, pero ya le di una idea. En ese momento el Hijo de Dios estaba volviendo a recuperar otra vez que el hombre pues sí puede tener honradez, que el hombre sí puede llegar a ser un hombre de Dios, que la mujer puede sí ser una mujer obediente. El único que pudo rescatarnos, que darnos vida, traernos luz y esperanza nuevamente, es aquel hombre que vino a tomar forma de siervo. Y dice la Biblia que aunque siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender obediencia y se sometió hasta lo sumo. Lo golpearon, lo escupieron, lo patearon, lo crucificaron, lo traicionaron, le dijeron hijo del diablo, le dijeron todo. Pero en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, Él dijo: es necesario que lo haga, porque a través de la obediencia lo que estoy haciendo es volviéndole la redención, trayendo consigo mismo al hombre, reconciliando al hombre con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz por medio de Cristo Jesús. Punto aplicado y práctico. Muchos buscan el poder de Dios. Muchos buscan el poder de Dios a través de los ayunos, a través de la oración, y es cierto. Pero hay una cosa que Dios me enseñó hace un tiempo. Concluyo con esto. La ley de la instrucción es: hay gente que se ha ayunado 40, 50 días. Bueno, en un tiempo Dios me instruyó a irme a un apartamento. Y tiene que ser por medio del Espíritu,
no comer por 7 días, solamente meditar, leer la palabra. Yo sé que algunos de nosotros los hemos hecho, pero por 7 días estuve allí hace algunos años, 6, 7 horas postrado en el piso de un apartamento pobrecito que me han prestado en ese lugar para orar. Había momentos que no sabía qué hora eran, ni qué había pasado, ni cuántas horas habían pasado. Oh, gemir del Espíritu. Oh, Jehová, aleluya. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando dice, hay gente que dice que el nivel de la carne se rompe después de 1 hora. Algo sucede después de orar de 1 hora. Y cuando entras al mundo espiritual, cuando estás delante de Dios, hay cosas que Dios te revela. Y el mismo pastor nos comentaba algo de esto, acerca de las intenciones del corazón. El Señor me enseñó en ese tiempo que hay mucha gente que busca de Dios solamente por cosas que quieren o por la llenura del Espíritu. Pero ¿cuántos buscan a Dios para oír? Dios, me postro para saber qué quieres de mí. Dios, te busco porque quiero oír tu corazón. Dios, que mi corazón y mi espíritu, toda mi alma, sea como un agua cristalina y traspasa mi alma y ve todo pecado en mí. Y límpiame, purifícame, santifícame. Y te aseguro que cuando tú haces eso, tu corazón se te es revelado y Dios te permite ver cosas que jamás, nunca las podrías haber visto de quién tú eres realmente. La Biblia dice en Jeremías, engañoso el corazón más que todas las cosas. Poniéndosele todo en perspectiva, lo que he dicho es: Oscar, ¿quieres entender? Santa María, ¿quieres entender? Hermano Santa María, quiere decir que todo lo que ustedes nos estaban hablando es que Jesús fue llamado en lo secreto, honrado en lo público, llevado a hacer un ajuste de cuentas, para que Dios, al ver la obediencia, el principio espiritual, se cumpla en los cielos, para que ningún demonio se excuse y digan: ve, te equivocaste, Dios. Cuando la obediencia se cumplió, entonces el plan de redención empezó. Y dice la Biblia que Jesús salió lleno del Espíritu del desierto y empezó a hacer milagros, a levantar a los muertos, a sanar a los enfermos, a declarar el reino de los cielos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar la venida del reino de los cielos en la tierra. ¿Qué le estoy tratando de decir en esta hora? Hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Dios en obediencia, en esta hora yo te digo, ¿qué es lo que Dios ha estado tratando con tu vida? Eso le llamo los puntos ciegos. En inglés es blind spot. Hay cosas que nosotros no vemos, que están ahí ocultas. Hay cosas que jamás, hay cosas que por eso jamás una persona va a ser usada en la iglesia, por más que tenga el don. El tener el don no necesariamente significa que la persona haya madurado espiritualmente, porque todos tienen dones. Si quiere, pregunte a la iglesia de Corintio, llenos de lenguas y llenos del Espíritu. Pero Pablo les escribe y les dice que en sus casas hay incesto, fornicación y adulterio. Quiere decir que era una iglesia llena del Espíritu, pero en pecado. A lo cual me dice a mí entonces que posiblemente hay personas que están llenas de las manifestaciones de los dones, pero no van a ir al reino de los cielos. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 23. Pero sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque la única ley que funciona en la tierra es la ley de la obediencia.
Cuando Dios, escucha, ahí estoy aplicando todo ya. Cuando Dios te dice algo, hazle caso, hombre, decimos allá. Hazle caso, por favor, hazle caso. Dios te está diciendo, sácate de ese lugar, salte de ese lugar, deja esa relación, apártate de esas gentes, deja de estar hablando de eso. No te he dicho que te cases ya, deja de estar en unión libre. Tienes que firmar esos papeles muy pronto. Sal todo lo que el Espíritu te diga que hagas. No, don't delay it, dicen en inglés. No lo tardes, porque Dios escucha tus lágrimas. Señor, sácame de esta condición. Y Dios allá, como un buen padre, Dios allá en el cielo, pero si tan solo mi hijo me entendiera, Dios lo puede hacer. En un momento Dios te libra, pero lo que Dios más bien hace, te trae a un ring. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Te lleva a situaciones que confrontarán tu verdadera identidad y de quién tú eres. Y cuando Dios te revela en tu espíritu tu verdadera naturaleza, te dicen, oh, pensaba que era un santurrón, pensaba que era tan santo. Soy un mentiroso, soy un traicionero, trato mal a mi esposa, a mis hijos, soy un rebelde en la iglesia, no obedezco las leyes de Dios. Por eso Dios